Vamos, vamos a hablar de traumatismo abdominal cerrado. ¿Cómo definimos el traumatismo abdominal cerrado? Es toda agresión directa contra el abdomen, pero que no hay una superficie de continuidad con el, de la parte interna del organismo del peritoneo con el exterior. Los agentes pueden ser de diferentes etiologías o causas. Lo que tenemos que saber es cómo manejarlo. ¿Me están escuchando bien, no? Sí, doctor. Ya, ya. Normalmente esto es por el trauma directo o por la inercia, ¿no? A veces una frenada brusca, el traumatismo contra el cinturón de seguridad, entre otras. ¿Ya? Cuando tenemos un paciente que ingresa con traumatismo abdominal cerrado, tenemos dos formas de que podríamos recibirlo. Un paciente que está hemodinámicamente estable y un paciente que está hemodinámicamente inestable. ¿Ya? Si tenemos un paciente hemodinámicamente estable, este paciente se le puede proceder a hacer estudios para ver cómo está. Lo primero que vamos a solicitar en todo paciente con traumatismo abdominal cerrado es el prequirúrgico. ¿Qué nos interesa en segundo lugar? Las posibilidades de hemorragia son muy altas. Entonces, vamos a pedir hemoglobina seriada. ¿Qué definimos como hemoglobina seriada? Una hemoglobina que se va a repetir cada 2 o cada 4 horas, dependiendo del estado del paciente. Ya que la hemoglobina con la que ingresa es la basal. Y después vamos a ir viendo cómo va variando, si va disminuyendo, si se mantiene estable, lo cual nos va a permitir saber, junto con la clínica, si este paciente tiene sangrado. Segundo análisis que se puede hacer con facilidad y rapidez en cualquier centro es una radiografía simple de abdomen de pie con cúpulas diafragmáticas. Esta radiografía nos va a permitir ver si hay aire libre en cavidad. En el traumatismo abdominal se puede haber roto una víscera hueca, ¿no? Y si se ha roto una víscera hueca, el paciente va a tener aire libre en la cúpula diafragmática. Después procedemos a realizar una ecografía abdominal completa. Ojo, esta ecografía la realizan realizada por un médico radiólogo especialista y con un ecógrafo que puede ser de alta resolución como los que tenemos en todos los hospitales. Si están en un centro de salud y tienen acceso a un radiólogo y un ecógrafo, también. Si no, podría ser un ecofaz con un ecógrafo portátil, lo que lo puede realizar cualquier médico capacitado. Ojo, no expongo el transductor y voy a ir adivinando lo que hay. Siguiente etapa, tomografía. La tomografía nos va a permitir ver no solo daños de víscera hueca, sino retroperitoneo. Y a veces se puede ver víscera sólida, retroperitoneo, y a veces se puede ver la víscera hueca. Con todos estos resultados, nosotros ya podemos tomar una decisión quirúrgica, es decir, si se opera o no se opera a este paciente. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, doctor. Ya. La segunda opción que tenemos es un paciente que está con una hemodinámicamente inestable. Si es un paciente hemodinámicamente inestable, quiere decir que es un paciente que no lo vamos a poder movilizar de un lado al otro. Se piden los prequirúrgicos, podemos pedir la hemoglobina seriada, pero el problema que vamos a tener es que ya no vamos a pedir una placa de rayos X de abdomen de pie, porque el paciente no lo podemos movilizar. No podemos llevarlo al servicio de rayos X, entonces tendríamos que hacer una ecofaz, que es una ecografía, como mencionamos, rápida, que realiza un médico que no es especialista, pero capacitado. ¿Y qué buscamos en esta ecografía? Buscamos líquido libre en 4 cuadrantes o espacios específicos. Esto nos va a permitir tener una idea para proceder o no a una cirugía. A veces esta ecografía no es contundente. Entonces podemos hacer una paracentesis, que es una punción. Normalmente la hacemos en el cuadrante inferior izquierdo. El cuadrante se va a definir por el cual tenga menos distensión. Entonces se punza y se aspira. Si se obtiene o no líquido. ¿De acuerdo? ¿Qué líquido buscamos acá? Podemos buscar sangre, podemos buscar contenido intestinal. Ojo, esta tiene su margen de error.
podríamos punzar la epigástrica, por así decirlo, y sacar sangre en parte de la punzada, lo cual nos haría dudar. O se podría punzar intestino y tener contenido intestinal. Esto nos puede llevar a errores. Entonces, muchas veces es mejor hacer un lavado peritoneal diagnóstico. ¿En qué consiste el mismo? Que después de haber realizado la misma punción de la centesis, vamos a instilar 1 litro de suero fisiológico. Una vez que coloquemos 1 litro de suero fisiológico, lo vamos a dejar 15 minutos a media hora y después lo vamos a retirar. El mismo procedimiento de una diálisis peritoneal. Al sacar esta cantidad de líquido, vamos a tener una imagen más fidedigna de todo lo que ocurre dentro de la cavidad abdominal, porque si fuera traumático, solo sale en un momento. Pero como se está distribuyendo con una cantidad de 1 litro por toda la cavidad, vamos a tener un resultado más fidedigno. ¿Me están entendiendo bien, chicos, hasta ahora? Sí, doctor. ¿Sí? Ya. Entonces, al hacer el lavado peritoneal tengo un resultado de toda la cavidad. Incluso lo podemos mandar a analizar al laboratorio. Estos pacientes, si están hemodinámicamente inestables, son pacientes que no son tributarios a hacer una tomografía porque no los vamos a poder movilizar. Con estos análisis nosotros tenemos que decidir el manejo del paciente, si va a proceder a una cirugía o no de emergencia. Evidentemente ya hemos descartado una hemorragia intracerebral. Ojo, una hemorragia intracerebral no te va a dar signos de shock, de hipovolemia, ¿no? Un hemotórax sí podría dar de signos severos de hipovolemia, pero habría una restricción respiratoria bien marcada. La otra ventaja que una placa simple de abdomen, de tórax, aunque sea en cama, nos permitiría llegar a este diagnóstico. Es cierto que también en cama podemos tomar una tangencial para buscar aire libre, que nos puede ayudar también para solucionar en parte el problema diagnóstico. Y lesiones en lo que es en capacidad, en zonas musculares como miembros superiores o inferiores, también pueden ser diagnosticadas a simple vista. Muy bien, hasta ahí vamos decidiendo. El traumatismo abdominal cerrado se debe generalmente a accidentes de tránsito. Antes se refería a guerras, ¿no? A conflictos armados. Pero actualmente los porcentajes han subido. El índice y tasas de accidentes son cada vez mayores en las ciudades, ¿sí? Y con la violencia que se está viviendo en nuestro país actualmente, está aumentando con los asaltos. Hace muchos años hablábamos que esta violencia era bastante común tanto en Colombia como en Brasil. Actualmente se ha trasladado un poco a nuestras calles. Hace unos años teníamos bastantes pacientes con traumatismos por los que de un taxi les jalaban la cartera y las arrastraban por muchos metros. Incluso una vez recibimos una que la estrellaron contra un poste. Entonces el traumatismo abdominal siempre tiene estas cosas. Si ustedes lo reciben en un centro de salud o una posta y no tienen los medios para precisar el diagnóstico, es bastante prudente que este paciente sea referido. Porque si habláramos que el paciente tuviera un hematoma subcapsular hepático, un hematoma retroperitoneal, que puede manejarse conservadoramente, lo que podemos tener es que en el transcurso de las horas podría descompensarse y tener un daño severo. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a conversar de posibles hallazgos y qué tendríamos que hacer. Les voy a dar un ejemplo. Este es un paciente que viene con un traumatismo abdominal y que su hemoglobina comienza a bajar desde 14 hasta 10. Lo hemos hecho seriada, 14, 12, 10, la siguiente 9.5. Está relativamente estable hemodinámicamente, no es algo que digamos que está inestable, por lo que se procede a observarlo y hacemos una ecografía y una tomografía. En ambas nos confirman un hematoma subcapsular hepático. Entonces, ¿cuál sería la actitud que tomaríamos? Señorita Hilda. Señorita Hilda, ¿está ahí? Doctor, ¿un ecofaz? Ya tengo una tomografía, ¿para qué voy a hacer un ecofaz? No lo escuché. Te he dicho que hay un hematoma subcapsular hepático.
del lado que te guste, sea derecho o izquierdo. Entonces, ¿qué hago? Ya, muy bien, Edgar, pero me estaba preguntando a Hilda, ¿tú eres Hilda? Respetemos primero a nuestros compañeros, después ibas a ver tu oportunidad, pero es cierto. Lo que tú has dicho está bien. Es un paciente que se debe ser una medida conservadora, observarlo y mantenerlo en observación. ¿Por qué, Edgar? Cuéntame por qué. Muy bien. Entonces, la cápsula de Gleason autolimita. Normalmente esta autolimitación tiene una capacidad de medio litro a 700, lo que con un medio litro corresponde a 1.5 gramos de hemoglobina de bajada. Yo he sido un poco más exagerado porque lo hemos bajado de 14 a 10, que son 4, que sería compatible con un litro y pico. Pero bueno, para que tenga como ejemplo nada más. Muy bien. Tenemos el mismo paciente, solo que vemos que es un hematoma retroperitoneal, izquierdo. ¿Cuál sería la actitud? Ya no va a hablar Edgar, le toca a Diana. Uy, ¿quién desapareció? Había alguien más. Se fue corriendo. Diana, ¿qué opinas? Disculpe, doctor, mi internet está fallando un poco. No me puedo escuchar bien. Ya, escuchaste del anterior paciente, el del hígado, ¿no? Sí, más o menos. Es un paciente que está bajando la hemoglobina y tienes una tomografía con un hematoma retroperitoneal izquierdo. ¿Qué harías tú con él? Mm, más o menos. Bueno, le daría primero un manejo de soporte, ¿no? Al ingreso. ¿Qué manejo de soporte? ¿Le das un bastón? No, doctor. Tendría que ver sus signos vitales. Está Eh, relativamente estable, un poco taquicárdico, leve hipotensión. Lo hidratas ya. Hidratación te ver refieres su a soporte. hidratación. Ya, Ujú. por favor, hablemos todo como debe ser. Cuando comenzamos a usar eso de partes genéricas, analítica, es porque han visto mucha televisión, soporte, mucha serie de televisión. Me dicen, lo hidrato, ya te acepto hidratación. Me dices, le voy a poner expansor de plasma, ya suena más bonito, ¿no? Le voy a poner, aunque sea cloruro suero fisiológico, suena más bonito. Entonces lo vas a hidratar. Muy bien, ¿y después qué haces con él? ¿Lo sigues hidratando eternamente? Eh, bueno, tomaría ¿Cuál es? exámenes auxiliares. ¿Qué exámenes auxiliares? Ya tienes tomografía Ah, claro. y estoy viendo el hematoma. ¿Qué estás pensando hacer con él? ¿Cuál es tu manejo definitivo? ¿Se va a operar este paciente o no se va a operar? Eh, sí, sí Ya, debería. operarse. Edgar, te pasa la pelota. ¿Y por qué crees que se va a limitar la hemorragia? Hilda, ¿qué nos sangra normalmente en el retroperitoneo? De hecho, en la fosa renal. ¿Qué conforman ese espacio? El retroperitoneo, Hilda, está muda. El retroperitoneo normalmente lo forma una masa muscular, ¿de acuerdo? Es puro músculo, psoas, entre otros. Entonces, si comienza a sangrar es por un traumatismo de los músculos. Y es un sangrado en napa. ¿Qué es un sangrado en napa? ¿Ustedes alguna vez han montado bicicleta? Supongo que sí, ¿no? ¿Sí? No. Ya. Y cuando se han caído, se han raspado la rodilla, ¿han visto en ese raspado cómo sale la sangre en puntitos? Eso se dice sangrado en napa. Edgar, tú estabas en la mañana en la cirugía, ¿viste cómo sangraba el hígado? ¿No? Eso es un sangrado en napa. O sea, no había una arteria que saltaba, ¿no? Sino todo mojaba, como que estuviera rasmillado. Ya.
Entonces, cuando hay un hematoma en el retroperitoneo, hay un sangrado en napa. Entonces, si yo abro el retroperitoneo, le quito el sello y ese sangrado en napa no se va a contener. Similar al hígado, ¿me entiendes? Cuando se rompe la cápsula, nadie contiene el hematoma. Pero cuando está en el retroperitoneo sellado, se va a contener y se va a autolimitar. Más o menos también la capacidad del retroperitoneo es medio litro, 700 centímetros cúbicos. Pero ¿cuál sería el único motivo por el cual yo te diría, apenas veo la tomografía, tengo que entrar a operar esta hemorragia retroperitoneal? Se tendría que operar si es que se hubiera roto el riñón. Si existiera una ruptura renal, tendríamos que entrar a operar, hacer una nefrectomía. Que bueno, ya es territorio de urología, actualmente en los hospitales ya tenemos a la especialidad y entrarían los colegas de urología a hacer la nefrectomía. Muy bien, si seguimos y encontramos que hay una colección periesplénica, ¿qué haríamos, Hilda? ¿Estás ahí, Hilda? Oye, Hilda no está, creo que se iba a almorzar. Sí estoy, doctor. No le escuché. Hay el mismo paciente, pero tienes en la tomografía colección periesplénica alrededor del vaso. Bueno, sería hacer un drenaje. Podríamos hacer un drenaje. ¿Entras a operar? Pero esta colección normalmente se supone que es sangre, ¿no? Es un hematoma. Sí. Entras a evacuar el hematoma. Muy bien, Edgar, ¿qué haces? Sí. ¿Por qué es quirúrgico? Hilda también lo quería operar, pero no dijo por qué. Porque el vaso se ha roto. El vaso no tiene una cápsula tan grande. Entonces, lo que está alrededor del vaso es sangre. Entonces, tenemos que entrar y si hay la posibilidad de controlar el sangrado en vaso, que es muy difícil, controlarlo. Si no, se procede a una esplenectomía. Se retira el vaso y se controla el sangrado. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, doctor. ese sería el tratamiento, ¿no? El tratamiento quirúrgico. Existe también lo que nosotros llamamos cirugía de control de daños. ¿Qué definimos por una cirugía de control de daños? Es aquella que nos va a controlar lo que puede generar la muerte del paciente. ¿Qué nos puede generar la muerte del paciente? Hemorragia, o sea, sangrado e infección. ¿De acuerdo? La infección puede ser por una perforación intestinal, sí. La hemorragia puede ser por ruptura de una víscera sólida o un desgarro de una arteria importante que puede producir el sangrado. Sería una cirugía común si es que no fuera una cirugía, entre comillas, incompleta. ¿Qué significa cirugía de control de daños? Entrar y controlar esos dos factores que nos están produciendo daño en el paciente, sangrado e infección. Los controlo para que el paciente pueda estabilizarse después en cuidados intensivos, 3 días en promedio y después entrar a una cirugía definitiva. ¿Ya? Este paciente Doctor, disculpa, no se le escucha. ¿por qué una cirugía? ¿Aló? ¿Ahora sí me escuchan? ¿En qué me quedé? Ya, para hacer una cirugía definitiva. Toda cirugía debe buscar una corrección tanto anatómica como fisiológica. Pero si no puedo restablecer anatómicamente, busco lo que sea fisiológicamente. Por ejemplo, cuando hay una lesión de vías biliares o cuando hay una obstrucción del colédoco ya que es demasiado grande, es mejor hacer una derivación, o sea, una colédoco duodenal o una colédoco yeyunal, que lo vamos a ver en prácticas con
por mis alumnos o por los otros profesores. Esa no es la forma anatómica que tiene normalmente el intestino y la vía biliar, pero sí funciona fisiológicamente. Entonces, lo que nosotros buscamos es una corrección de predominio fisiológico. Si podemos lograr las dos, es lo ideal. Ya. Estamos hablando de la cirugía de control de daños. ¿Qué buscamos aquí? Aquí buscamos salvar la vida del paciente. ¿Sí? ¿Y por qué haríamos una cirugía de control de daños? Primera causa. Me encuentro en un hospital alejado que no tiene todos los medios de soporte o incluso no tiene un banco de sangre con muchas unidades. ¿Qué busco? Controlar el sangrado para que el paciente pueda ser referido y llegue a un hospital de mayor complejidad y puedan corregirlo. ¿No? Dos, el colega que está operando no tiene la experiencia en esos casos, ¿no? Hay muchos casos que son complejos, que muchas veces no se tiene la experiencia necesaria para solucionarlo, entonces es mejor estabilizarlo y transferirlo a un hospital donde sí se puede hacer la cirugía debida. 3. Estás en un hospital adecuado, tienes la experiencia necesaria, pero no tienes un paciente que aguante mucho. ¿Me están entendiendo? Quiere decir que sea un paciente que está recontra inestable, no va a aguantar una cirugía, por ejemplo, una restitución de intestino con anastomosis, podemos hacer ostomías, podemos hacer taponamientos, no. Entonces, se hace estas cirugías para salvar la vida del paciente en forma temporal. Se le estabiliza y luego se procede a la cirugía definitiva. ¿De acuerdo, chicos? ¿Están ahí? Ya. Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué dudas tienen de lo que hemos estado conversando? ¿Están ahí? ¿Dudas? No hay Doctor, dudas. en la parte Sí. retroperitoneal, que Sí. bueno, la que puso el ejemplo, sí, o sea, solamente se interviene cuando hay daño renal. Sí. O sea, si sé que se ha roto el riñón, voy a entrar a operar. Ah, Si veo un tremendo hematoma ahí, no voy a entrar a operar. ¿Por qué? Porque es uno que no amerita. ¿Me están entendiendo, no? sí, doctor. Entonces, al no ameritar, no vale la pena entrar porque al final yo quito el sello y si quito el sello, voy a tener un sangrado que nadie lo va a cohibir. ¿Ya? Sí, doctor. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguna duda más? Si no hay dudas, quedamos ahí. De mi grupo está solo... tú, no hay nadie más, ¿no? Ya. Para considerarles puntos más en el examen a los 3 que han venido hoy día. Ya, como el resto saben mucho, habrá que darles con más fuerza. Ya, perfecto. Cuídense, chicos, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor, gracias. Ah.